Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción, compartiendo hoy la mesa con Ricardo Rivadeneira y hablaremos con nuestro querido amigo Salomón Larrea, exministro de Agricultura, empresario, conocedor de algunos sectores, inclusive el sector agroexportador. Y con él veremos su visión de lo que pasa en el Ecuador y en la región. Ricardo, por favor. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Muy buenas tardes, Giovanni. Bienvenido, Salomón. Empecemos en este interesante programa que vamos a tener con una persona que conoce de muchos temas, Giovanni. Temas laborales también, los problemas, etcétera, etcétera. Salomón, empecemos por lo laboral, porque también tú por muchos años te dedicaste a manejar no pequeñas cantidades, sino empresas muy grandes con muchas cabezas que administraste como director de recursos humanos y luego entraste obviamente en otros sectores y fuiste gerente general y presidente de importantes empresas. Pero en la parte humana, el Seguro Social es un actor fundamental, tanto por el lado de pensiones, por el lado de la administración de salud, y resulta que esto es un secreto a voces. Todos sabemos lo que está pasando, todos sabemos que los números no están digamos, al rojo vivo. Hay un documento importante que se publicó en la época del gobierno del presidente Lasso con recomendaciones muy claras sobre qué hacer con la parte de pensiones. No hay ningún documento similar que yo sepa, por lo menos, con igual o similar recomendaciones por el lado de salud. Lo cierto es que este elefante está herido, está patuleco y tenemos que hacer algo y como siempre postergamos. ¿Cuál es tu visión de esto, Salomón? Muy buenas tardes, estimados amigos, Ricardo, Giovanni, y para todos los radio oyentes y televidentes o videntes de este prestigioso programa. A no dudarlo, la situación del Seguro Social ecuatoriano es crítica en virtud de las condiciones que se vienen presentando para el pago de jubilaciones y cómo se soportan las próximas jubilaciones. La verdad es que estuve en una presentación del economista de la Torre, excelente presentación, demasiadamente clara, y es la situación angustiosa. Pero debo decirlo con toda verdad. Hace más de 50 años, un actuario de primera línea conversaba conmigo en la ciudad de Quito. Me decía: la situación del seguro es catastrófica, es terminante, pero han pasado más de 50 años y sigue la misma situación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se va cubriendo este asunto? ¿Cómo va ocurriendo que todas estas realizaciones sean factibles y se produzca el pago permanente a los jubilados? No lo entiendo. Pedí una explicación y tampoco se me la dio en el conversatorio del que hablo, y eso me extraña. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede? Es indispensable aclararlo. Repito, más de 50 años que un prestigioso actuario de la capital conversaba conmigo y me decía: la situación es tremenda. O sea, cada vez se ha ido ajustando más la soga, cada vez está más crítica la situación, pero ¿de dónde se han financiado estos 50 años? Pero centrando un poco el tema, creo que es indispensable una reforma al sistema de seguridad social ecuatoriano. Si analizamos qué ha pasado con toda la existencia del ser humano, yo estoy cerca de los 79 años de edad y una persona que era casi un anciano. Yo todavía puedo pensar, puedo caminar y puedo emprender. Puedo lograr nuevas posibilidades de desarrollar actividades y todo. No tendré la misma fortaleza de hace 50 años, pero sí tengo la capacidad y experiencia para lograrlo. En esas condiciones, las pensiones jubilares que se concluían a los 75, 80 años, ahora tienen hasta más de 100 años personas que se mantienen en esas condiciones. Bajo ese esquema, es indispensable hacer una regulación, porque la parte que nuestros aportes personales y los aportes patronales o empleadores, para usar un término más adecuado, aportan a la seguridad social, ya no es suficiente para mantener la jubilación. Si recordamos un poco lo que sucedió en Chile
hace muy pocos años y tuve oportunidad de estar con el presidente Lagos en la Casa Rosada chilena, en la Casa de Gobierno chilena, y decía, el problema radical de todo este sistema de seguridad privado radica en que no se cubre la jubilación. Entonces hay que enfrentar las cosas de una manera drástica, total y definida. Hay que poner a trabajar la técnica. El informe que tiene presentado el economista de la Torre, Augusto de la Torre, es extraordinariamente claro, muy técnicamente hecho y perfectamente realizable. Yo creo que es imprescindible escuchar la parte técnica y, lógicamente, habrá sus ciertos sacudones que son indispensables, pero analicemos lo que ocurre en Estados Unidos. Todo americano aporta para su pension fund, para su fondo de pensión desde que inicia el trabajo. Entonces hay una autodeterminación para tener una pensión jubilar adecuada. En muchas partes del mundo se establece ese sistema. Nosotros lo hacemos a través de la seguridad social, pero ya no es posible con ese aporte personal y patronal lograr mantener el proceso de jubilación con el transcurso de los años. Salomón. Esa sería mi modesta opinión. De acuerdo. Salomón, yo quisiera exponerte 3 o 4 aspectos para que tú, con tu experiencia, como lo dijo Giovanni al inicio del programa, puedas tú decir cuáles deberían de tratarse como sociedad, como política de Estado, independientemente del gobierno de turno. Yo no creo que una ley que hable de la conformación del directorio resuelva un problema grave, estructural del Seguro Social. Y digo algunos aspectos que debemos de entender claramente, ¿no? El cálculo, cuando se dice el desfinanciamiento del seguro, es ¿por qué? Porque se toma la población y se dice la edad que ésta tiene, se proyectan los números, las necesidades, cuando ellos se jubilen, correcto, y sobre esto, si es sostenible con los actuales, poderlo mantener, estos compromisos con aquellos que aportaron durante 30, 35, 40 años. Ese es un problema. El segundo problema es lo que aportan a la seguridad social es apenas el 30-32% de la población económicamente activa, es decir, los que están formalmente aportando a la seguridad social o pagando impuestos. Hay una población que es la informal, que unos cuantos puntos porcentuales pueden estar por cuenta propia aportando a la seguridad social, pero la masa es que no aportan a la seguridad social y que la gran oportunidad, y eso tiene que ver con leyes laborales, se puedan incorporar me refiero a leyes laborales que se puedan flexibilizar y se puedan incorporar a ser formales y aportar a la seguridad social. El tercero, que no queremos entender, como lo han hecho muchos países desarrollados y no desarrollados, es que el cálculo de las aportaciones al Seguro Social tienen que ser ajustados. Como tú dices, la población se ha extendido en su vida laborable y por lo tanto ya no son esos 30 años de aportación, sino que deben de ser muchos más. Dinamarca, hace pocos meses atrás, con una población económicamente activa y con empleo encima del 90%, acaba de subir los años de aportación en una escala que llega hasta el 2030 y los pone hasta los 70 años a las personas. Y nosotros aquí hablamos por política o por politiquería de poder reducirlo, ¿correcto? Y finalmente el monto de los aportes deberían de subir, tanto por la parte del empleado como del patrono, de las empresas, para poder a lo largo de los años ir cubriendo ese hueco que es enorme porque se trata de un problema de flujo, correcto, independientemente que hay un problema también con el tema de la salud, porque el aportante lo que aporta es para su pensión y para la salud, correcto. Estos temas, Salomón, son los de fondo. ¿Qué crees tú? Porque también tenemos problemas y rigidez laboral. ¿Por dónde tú, con tu experiencia, crees que deberíamos de empezar como país, como sociedad y cambiar las reglas del juego de la seguridad social? Yo creo que debemos tratar las dos cosas independientemente. El código laboral para mí ya está obsoleto. Ya definitivamente es un código copiado del mexicano del año 27 o 29, no recuerdo exactamente, pero eso debe ser cambiado radicalmente. Tiene que haber oportunidad
de contratación por horas de contratación, diaria de contratación, de diferentes medios de contratación, que no le impidan al empleador tener esa opción. Yo me pongo a pensar lo que sucede en una empacadora de banano. O sea, la mayoría de las fincas no empacan durante toda la semana, empacan 1, 2, máximo 3 días de la semana, salvo las grandes haciendas, ¿no? Pero entonces hay que contratar para empacadora con esa posibilidad. ¿Qué se hace hoy? Se está rompiendo la ley. Yo recuerdo muy claramente en mi época de productor bananero, cuando yo dije, mañana, el día lunes, me traen todas las cédulas para suscribir al Seguro Social, me dijo, nos votamos. Es un término muy empleado en el campo. Nos votamos, don Salomón. ¿Y por qué? Porque no queremos afiliarnos al Seguro Social. ¿Qué es lo que sucede? El seguro campesino no les da las condiciones que el empleador le daba. Yo, por ejemplo, tenía un acuerdo con un hospital cercano a mi finca y ellos iban, presentaban su cédula y eran atendidos. Entonces, le costaba al patrón, evidentemente al trabajador, pero el trabajador recibía mejores condiciones de trato. Lo que nunca tenían, pues, es jubilación ni posibilidad de atención de otro género, porque también recuerdo yo, la primera casa me hice con los 7 sueldos, préstamo quirografario, préstamo hipotecario, etcétera, etcétera, y la construí. Y había una línea de crédito para vivienda increíble. Estoy hablando de hace 50 años también, un poco más. Y funcionaba. ¿Qué es lo que yo pienso que puede suceder? Que como se ha eliminado esa línea de crédito hipotecario y se mantiene el quirografario, a lo mejor de ahí puede quedar algo para subir la alícuota de la pensión jubilar, de la parte de la aportación que se va a la pensión jubilar. Y estoy haciendo una expresión simplemente de mi imaginación, ¿no? Eso habrá que calcularlo, a ver, porque el Seguro Social de alguna parte sigue pagando eso, de alguna parte sigue habiendo un flujo de dineros que se pierden, se roban y se van por otro lado de la manera más infame, ¿no? O sea, hay dinero. Si analizamos cuál es el ingreso diario del Seguro Social, verdaderamente nos sorprendemos. Entonces, tal vez lograr adicionalmente a lo que significa el cambio de la legislación en cuanto a monto de aportación, a años de jubilación, etcétera, etcétera, que es un trabajo estrictamente técnico, es a lo mejor necesario cambiar, ajustar un poco cómo está dividida el aporte de la seguridad social. Tú lo has dicho muy claramente, Ricardo, se aporta para salud y para jubilación. Pero ese aporte, cómo está dividido, es un poco un secreto, aunque creo que la cifra está en el 11.4% para la jubilación y una cantidad similar para la salud o mayor. Pero el hecho concreto es de que no es posible seguir en estas condiciones. La atención médica ha desmejorado en una forma, pero radical. Yo debo decirlo con toda claridad, vengo más de 4 años utilizando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para mis tratamientos médicos e estaba siendo atendido perfectamente, no tengo queja. Pero a partir de un año, la situación es caótica. Ya casi es imposible tratar de atenderse a través del servicio médico. Salomón, entonces, sí. Salomón, un tema que parece difícil, parece fácil de arreglar, pero es tremendamente complicado, tiene que ver con las medicinas. Y digo fácil, entre comillas, porque en el mundo actual, donde ya no solamente hablamos de la digitalización, sino que hablamos a diestra y siniestra de la inteligencia artificial, y hay todas las herramientas disponibles en el primer mundo para poder manejar de forma inteligente las compras corporativas en industrias, en compañías de servicios, en compañías comerciales. Eso no es ninguna novedad. No es ninguna novedad. Hay miles de opciones para poder manejar las compras de un caso como el tema del IES. Resulta que los hospitales no tienen ni siquiera jeringuillas, no tienen o tienen demasiado de una cosa. Hay corrupción escandalosa, hay mafias metidas. El gobierno ha creado un comité y hablan de centralizar las compras. Yo personalmente estoy de acuerdo
siempre y cuando se lo haga de tal forma que el gobierno lo que hace es centralizar la decisión, centralizar la selección de los proveedores, y ya la parte operativa de reponer, digamos, su bodega, lo que lo maneje cada gerente de cada hospital. Con eso, un sistema parecido, como tú recordarás, lo hicimos en una corporación grande donde tú fuiste un alto ejecutivo y yo también trabajé allí, y funcionó bastante bien. Hubo resistencia, por supuesto, porque el que está acostumbrado a manejar las cosas a su manera no quiere que le cambien, le toquen su terruño, pero manejó bien. ¿Por qué no se puede implementar algo parecido para poder hacer que esto no sea el tema del gallo pelón? Hablamos décadas de esto, Salomón, y es increíble que no se pueda solucionar. Estimado Giovanni, tú has utilizado una palabra que es la exacta. Hay una mafia. Son mafias que manejan la parte médica, la parte farmacéutica, la parte de servicios, y que verdaderamente están enraizados en lo más profundo de todas las instituciones del Estado, no solo el Seguro Social. Todas las instituciones han entrado en una etapa caótica de condiciones y de corrupción. Hay que hablar las cosas con la claridad que merece la ciudadanía, el país y todos. Si no hay un corte, pero un corte radical, terminante de la corrupción, no se va a poder seguir adelante. Y cada vez iremos para atrás, y no logrando nuestros objetivos. Cada vez no hay paz, no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque todo se maneja a través de esto, de unas mafias que están enquistadas y que tienen unas ramificaciones, unas metástasis, para utilizar un término un poco duro y un poco fatal en el pueblo ecuatoriano, en las instituciones del pueblo ecuatoriano, en casi todas las instituciones del pueblo ecuatoriano. Entonces, para eso lo que se necesita es una mano dura de la cabeza. Si no hay mano dura arriba, y yo recuerdo muy claramente muchas veces las frases de tu señora madre, de Joyce, traía el ejemplo de Singapur, traía el ejemplo de lo que sucedió por allá y qué resultados han obtenido, pero con una mano bien fuerte, con una mano bien dura, radical y terminante. Salomón, regreso a tu comentario cuando te reuniste con el presidente Lagos, que tú hacías referencia, y él te comentaba con respecto a que estaba el seguro privado chileno, que durante muchos años se lo denominó como exitoso, y que después se hizo referencia a que estaba desfinanciado, y se refería a él al tema de que no lograban las proyecciones de los cálculos actuariales en el privado, como en el público también, no lograban cubrir sus expectativas a lo largo del tiempo, porque el tema de la seguridad social no es tan solo recaudar, como tú dices, tú recaudas hoy día y tienes liquidez, pero el tema es el nivel de lo que tú debes de tener para sus proyecciones a una población de diferentes edades, cuando estas proyectas a 20, 25, 30 años, y vas a tener la posibilidad de sostener a esos jubilados con los recursos que tienes en este momento y que los debes de ir invirtiendo. Ese problema se puso el tinte político, ideológico, que es que los privados, y se quiere llevar en este país que el público tan solo debe ser, cuando las ineficiencias, tú lo has dicho, tanto en la seguridad, en el tema salud, como en el mismo manejo de los recursos, terminan siendo poco claros y opacos en este país, donde hablas de mafias, como tú lo dices, pero no se pone el dedo en la llaga, porque no eres tú el que lo debes de poner tampoco, que hay personas que pueden ser muy conocidas, empresarios o lo que querramos definir, que al final del día participan de un proceso político y le meten mano a la seguridad social. Pero esto que estamos hablando es un tema que debe de entenderse, que hay que tener un sacrificio de la población y ajustarse esas proyecciones al final del día, porque después de 2, 3, 4 años, esta mañana lo decía Pablo Lucio Paredes, no va a haber la liquidez. Y no es que quiebra diciendo ya cerramos, sino que comienzan a posponerse los pagos, o te comenzarán a pagar en papeles del Estado, ¿sí me explico? Y vas viendo un problema ya de liquidez. Al final tú conoces muy bien que toda institución, empresa, los países no quiebran, pero sí la iliquidez se ve reflejada en una crisis en todos los sectores. Eso está teniendo el país. ¿Crees definitivamente que ahí hay que tomar las cosas claras? Y si es verdad de que son separados, no estamos pensando en toda esa población que es informal, que a la vuelta de 20, 30 años van a necesitar, son
personas ya de tercera edad y necesitan recursos, el Estado no los tiene, me explico, con sus hospitales públicos, y si hubieran estado asegurados y hubieran estado aportando a la seguridad social, sería una situación diferente. Entonces las leyes y la rigidez y tengamos claro también, nadie lo quiere decir, pero el Ecuador paga el salario básico, el segundo más alto de la región, y solamente es el 30% de la población económicamente activa la que está realmente formal y paga la seguridad social. Salomón, hay que cambiar estas cosas radicalmente. No hay ninguna discusión, no tenemos ningún punto de controversia, mi estimado Robert. No hay ninguna fórmula para salir mágicamente. El Estado le debe a la seguridad social, según el informe que lo analicé y lo vi y participé muy activamente, está sobre los 29 mil millones de dólares. 29 mil millones de dólares. Una tercera parte del Producto Interno Anual del país. O sea, impagable. ¿Cómo se va a lograr? Esa deuda ni siquiera está registrada como parte de la deuda ecuatoriana. Entonces, todas esas condiciones nos llevan a pensar que si no se hace un cambio radical, un cambio pero urgente, las cosas van a ser graves a la vuelta de la esquina. Comparto plenamente con tu punto de vista y no hay ninguna discusión al respecto, pero hay que hacerlo. Hay que poner toda la acción, toda la visión en esa regularidad, en esa irregularidad que tiene que hacerse algo regular y de buen desarrollo. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Salomón Larrea, ex ministro de Agricultura, empresario, gran conocedor del sector productivo y también del área laboral del país. Tú te quedaste, Ricardo, con un tema al final de la primera parte. De acuerdo. Salomón, tú hiciste referencia de algo tan importante que debemos de entender los ecuatorianos, que es que 29 mil millones de dólares es la deuda que debe el Estado ecuatoriano a través del gobierno de turno, que va creciendo año a año y que le saca recursos que son de las previsionales, que los recauda el Seguro Social a lo largo de los años y se los ha prestado al gobierno central. Más allá, diste referencia de que eso ni siquiera está contabilizado en los de las deudas externas e internas, por lo tanto estaríamos hablando de 80 más 30 mil millones, aparentemente la deuda general del país suma muchísimo más. Pero esos 29 mil millones el próximo año o los siguientes 2, 3, 4 años dependiendo, no es que los va a pagar. Lo que ha pasado es que viene el gobierno de turno y le vuelve a dar otro papelito de bono y se lo vuelven a dar y le están chupando los recursos, porque esos 29 mil millones deberían de manejarse y administrarse en la seguridad social de la manera más transparente y ponerlos en los recursos donde corresponde para que rentabilicen y sean seguros. Y dicen que el gobierno no es seguro. Lo que pasa es que la seguridad es de que tiene un bono nada más, pero no tiene la liquidez a lo largo de los años. ¿Qué deberías tú, en tu experiencia, solamente como comentario con el respeto del caso, Salomón, debería de hacer realmente esos 29 mil millones? Porque por ahí también debemos de generarle liquidez al Seguro Social. Ahora, ojalá se administre correctamente esa liquidez. Yo sí creo que, respondiendo a tu pregunta o tratando de responderla, Ricardo, yo creo que hay que viabilizar los fondos que se comercian diariamente con el dinero del Seguro Social a través de bolsas internacionales, ¿no? Sí. O sea, darle a los bonos del Estado su cierta parte para auxiliar, pero el 80% trabajar con la Bolsa Internacional de Valores. Correcto. Para obtener resultados. Si tú miras los resultados de estos días,
en una empresa como Endivia, una empresa como El Oro. Entonces, hay unos potenciales tremendos, pero para eso hay que ser experto en el manejo de la bolsa y estar en el día a día de cómo funciona el asunto, ¿no? Creo que el país sí tiene gente de esas condiciones, sí tiene esa capacidad. Entonces, tú puedes generar muchísimo más ingresos realmente al Seguro Social con ese sobrante, esa liquidez que tiene de una u otra manera y que realmente los ocupa muchas veces el gobierno nacional. O sea, pensando en voz alta, correcto. O sea, ¿qué posibilidad hay de trabajar con la bolsa, con Nasdaq, etcétera, etcétera? Cierto tipo de organizaciones internacionales que están trabajando exclusivamente en el manejo de estos valores. Y permíteme, y que pueden dar, sí. Y permíteme decirte, Salomón, que lo que tú estás diciendo, que es tan correcto, países centroamericanos como El Salvador, como Costa Rica, los fondos previsionales, exactamente como los de la Seguridad Social, una porción se transan en los mercados internacionales, en lo que tú acabas de describir, y en el mercado local también. Pero una gran parte van a esos conceptos que tú estás diciendo. Por lo tanto, no es nada descabellado. Correcto. El problema es que los gobiernos, cualesquiera que sean, los tomaron y no tienen capacidad de devolverlo. Entonces está dejándolo ilíquido a la Seguridad Social. Discúlpame que te haya interrumpido. No, correcto. Es que estamos de acuerdo. O sea, y yo lo veo tan fácil de lograrlo. Indudablemente hay que saber del asunto. Porque no nos olvidemos de ciertas empresas como Enron, lo digo categóricamente, que quebró, y algunas otras hace unos 8 o 10 años, y rompieron el esquema de la bolsa de valores, y las acciones de estas compañías fueron al piso. Pero entonces sí es indispensable tener un acuerdo con alguna firma de una magnitud muy grande que maneje sus valores y que ofrezca rendimientos permanentes a la seguridad social ecuatoriana. Correcto. Salomón, tú mencionaste un poco el tema pasado de cómo funcionó muy bien el esquema del Seguro Social con respecto a los créditos hipotecarios. Y yo recuerdo también en esa época había en el Ecuador un mecanismo que era muy utilizado, que eran las famosas cédulas hipotecarias. Y la gente, por un lado, invertía, por otro lado, se endeudaba y tenía los famosos... Yo me acuerdo de haber visto a mi mamá con estas planchas con cuponcitos y cortaban los cuponcitos. Tú tal vez tienes memoria de esa parte, pero el IES y el BIES fue en su momento un dinamizador del tema inmobiliario. Ahora también en cierta forma lo es a través de los créditos que da, pero se queda corto. Ricardo presidió la Bolsa de Valores de Guayaquil y el BIES fue, no sé si sigue siendo Ricardo, el más grande inversionista institucional del Ecuador, pero ese motor puede ser mucho mayor y realmente toda esta... Volvemos a la palabra que tú dijiste y yo también dije, mafias enquistadas en el Ecuador, que no dejan que las cosas se cambien, porque no les conviene, como dijo alguna vez el difunto Gustavo Nova en una entrevista de Coavisa, no quieren porque no les conviene cambiar las cosas, no dejan que evolucione los cambios que tienen que darse. Pero cuando existe la directriz de cabeza que se va a cambiar, así se pare medio mundo, las cosas se cambian. Y los ejemplos son claros. En todas partes del mundo donde se ha tomado la decisión de promover el desarrollo, se lo ha logrado a través de enérgicas disposiciones y a veces inhumanas decisiones que han dado resultados positivos para el resto de la comunidad. O sea, esa para mí es la esencia de la dirección, del management, del manejo, de la conducción, de la gobernabilidad que requiere una nación para poder salir adelante. Los hospitales públicos y el IES andan mal en lo macro y en lo micro. No sé si ustedes vieron la noticia fresca de que unos residentes de un hospital, que creo que es el Teodoro Maldonado, los agarran infragantis en una chupa en medio de la jornada de los residentes, en sus guardias, y habían como no sé cuántas botellas de trago ahí en este lugar. Ya sale la noticia que, digamos, los han separado. Pero
en lo pequeño estamos fallando igual que en lo grande. O sea, un tema de desorden, un tema de falta de disciplina, de falta de control. Tú en una empresa, ¿cómo puedes ir en medio de la jornada laboral y resulta que nadie se da cuenta, los que están más arriba, los gerentes o lo que fuera, los directores, que media cantidad de residentes están en una chupa? Porque eso no es una cuestión de 5 minutos, pues ha pasado ahí y no saltan las alarmas. O sea, ¿qué tipo de administración tenemos? Y tú eres benévolo al decir de que no se dan cuenta los de arriba. De repente están ahí mismo en la chupa. De pronto están ahí mismo participando de la chupa y se están un rato y se van, porque ese es el problema del país, ¿no? Que lo que creemos aquí es que todos tenemos derechos y nadie habla de las obligaciones, Salomón. Y pasa de ese problema. Yo soy un viejo refranero. El ojo del amo engorda el ganado. O sea, tiene que haber un direccionamiento de lo más alto, que fuete en mano o lo que sea en mano, ponga al orden a todos. Pero eso viene de arriba, eso viene de la cabeza. El momento que el cerebro empieza a mandar las disposiciones, todo el mundo lo va a cumplir. El momento que no hay ese direccionamiento pero tenaz, radical, fuerte, no va a lograrse. Porque no pasa nada. Sucede, miren el caso más reciente de los generadores eléctricos. Es una vergüenza lo sucedido, porque sabiendo que tenemos este sistema de 60 ciclos, se envían generadores de 50 ciclos. Es una vergüenza. Sí, se puede cambiar, estoy consciente que se puede arreglar, pero el hecho real es que unos aparatos tan antiguos y antediluvianos como el que habla, ya están hasta cierto punto obsoletos y se venden a unos precios exagerados. Esas cosas son las que cortar con motosierra, pero determinantemente radical y fuerte, aunque utilice muchas veces esta palabra, para mí es la única alternativa que tenemos como ciudadanos, como país. No hay otra forma de salir adelante. Pero tenemos que poner las cosas en su puesto a través de rigidez absoluta, de un manejo real y profundo y necesario de todos los cambios que necesita en el país. Bueno, yo creo ahí, Salomón, el otro día vi y escuché en una entrevista que hacían en una radio local al presidente de la República y realmente me gustó lo que dijo y ojalá ese proceso lo lleve hacia adelante, que dijo que en este proceso de los generadores, y lo quiero resaltar, en este tema tiene que ir al nivel más alto. Si tiene que caer el que tenga que caer, que caiga, porque a él mismo, a su familia, al país, lo mancha y sigue esta corrupción. Y que él se va a dejar, que a él no le venga con pendejadas, así fue la expresión, y que tengan que caer. Ahora, aquí el problema, Salomón, es que a veces no solamente son los mandos que tomaron decisión, sino que hubieron también influencias del más alto nivel y que no aparecen y que no hay forma de demostrarlo. Porque ese es el problema también en este país. Y ahí no sé qué se puede hacer, porque terminan el fusible quemándose, pero en los fusibles menores y no en los altos. Y la impunidad por ahí se debe empezar en lo pequeño, como tú decías, y en lo grande. Es que nuevamente concordamos en los criterios, estimado Ricardo. Si la cabeza está dañada, todo el organismo está podrido. No hay vuelta que dar. O sea, yo creo que el presidente tiene la locuacidad de decirlo con toda verdad. Esto vamos a pararlo, pero que se vean los resultados. Al pueblo le gusta saber resultados. ¿Dónde están los que compraron todos esos equipos? ¿En qué cárcel están? ¿Cómo lo están pagando? No ve nadie, pero están ahí. Y eso podemos contar y hablar de cientos de miles de cosas que han sucedido estos últimos 20 años o todos los años que llevamos de gobiernos en el país, ¿no? Desde la época del primer presidente hasta la actualidad. Entonces, si eso no se corrige, el pueblo va a hacer lo que cree lo que los cantores de novela les dicen en los oídos, ¿no? Y vamos a tener otra vez una situación tan crítica como la del inicio de esta década, ¿no? Porque ahí pero lo que pasa es que el problema de fondo, en lo que se refiere a la parte eléctrica y la parte también petrolera,
es el hecho de que el Ecuador sigue tendiendo a aceptar esta especie de monopolio, oligopolio, y no libera. Entonces, al tener estas reglas tan rígidas y tener pocos que discrecionalmente son los que toman las decisiones o que te deciden a ti si te dejan o no que tú seas parte del sistema, si te dejan o no traer el combustible, si te dejan o no montar la empresa generadora, entonces se presta para la corrupción de siempre, Salomón. ¿Por qué no? Algo entiendo que este gobierno en una reforma reciente, algo liberalizó, por ejemplo, en el tema eléctrico, pero todavía no a los niveles que tiene Perú y Colombia, donde sí es aceptado la participación privada en la parte de generación y más en la parte eléctrica. Aquí todavía no. Entonces no debería ser el Estado involucrado en un negocio como Progen, sino que los privados hubieran entrado a generar con equipos parecidos. Y entonces estamos dándole el pie a que todos estos sucesos sigan apareciendo. Correcto. Sí, pero eso determina un cambio radical. Un cambio radical que, si es necesario, tiene que ir por irse la Asamblea a su casa, ¿no? Y por cambiar las cortes constitucionales, eliminar y todo. Cambiar todo, es indispensable ese cambio. O sea, que vamos a dar demasiado poder. Ok, es necesario tener ese poder para poder cambiar, porque si no, no es posible. El momento que empiezas a hacer surco para sembrar, hay otro que pasa la cuchilla para nivelarlo. Entonces, no hay forma de desarrollar un país si tienes todo este andamiaje que está putrefacto. Es un andamiaje putrefacto. Pero quiero decir algo con toda sencillez, pero con toda claridad. Si tenemos 10 ministros viajando 100 días, perfecto, que se consiga esto, que se consiga esto, pero ¿quién está gobernando el país? O sea, todo está en manos por lo que no votamos, por el socialismo del siglo XXI. Durante 3 oportunidades lo hemos hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? No tenemos la respuesta, y voy a hacer en esto muy concreto, y a lo mejor me cueste la cabeza. No tenemos la respuesta a los requerimientos del pueblo. Es indispensable que se pongan el dedo en la llaga y se diga claramente: no es posible manejar así. Es indispensable sentarse en el potro, ajustar bien las piernas y poner las espuelas para que el caballo no lo bote. Porque caso contrario, el caballo se va a encargar de botarlo al jinete. Ese es mi oráculo. Espero no estar en la línea correcta. Salomón, quisiera hacerte una pregunta bien importante, pero tal vez tu respuesta, que probablemente debería ser bien extensa, la puedas resumir. ¿Cómo ves esto, la venida del secretario de Estado Rubio a hablar con el presidente de la República y con las principales autoridades del país? Lógicamente es un tema geopolítico, claramente geopolítico, con un tema de tráfico de drogas. Algunos dicen que es Estados Unidos el país consumidor, que libera el que lo quieren endilgar a Trump como que es exagerado. ¿Qué crees tú que puede el Ecuador sacar provecho de una venida de un representante tan importante como es el secretario de Estado en un problema regional en este momento? Hagamos una visión retrospectiva, Ricardo. ¿Qué sucedía cuando la base de Manta estaba instalada? Mi pregunta: las cosas no eran de la dimensión que han llegado a tomar este punto. Sinceramente, no lo eran. No. ¿Por qué? Porque había una revelación, había un cuidado, había un chequeo permanente. ¿Cómo es posible que un radar que se puso para evitar las avionetas que aterrizan por todo lado, para mantener con chequeo de todo el flujo de ese material, ¿cómo es posible que se construyeron submarinos, etcétera, etcétera? Para mí es clara la situación. La lucha contra el tráfico no puede ser personal, exclusiva del Ecuador. Tiene que ser mundial. Y si tenemos a alguien que está en esa misma línea, bienvenido sea. Ese es mi modesto criterio y así lo voy a enunciar siempre. Creo que la necesidad de poder tener un plan Colombia, un plan Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y lógicamente cómo se ha logrado ese entendimiento a través de un apoyo integral y un apoyo tecnológico. Yo recuerdo hace muchos años, cuando paseaba o visitaba una de las fincas de Centroamérica,
Alguien viene y me dijo, estamos en la posibilidad de dictaminar qué nivel de cigatoca tienes en tus hojas a través de sistemas satelitales. Y aquí hay un coronel de la NASA que está dando asesoría a un grupo muy interesante de la ciudad de Guayaquil para lograr incorporar los sistemas tecnológicos actuales y poder identificar todas las situaciones que se producen en el agro. Cuando se hacía el último censo agrícola hace 20 años, yo pedí que lo hagamos a través de sensores satelitales remotos y creyeron que estaba loco. O sea, ¿para qué? Para mantener un esquema. Pero si no damos un paso a la innovación tecnológica, al cambio a través de todos sistemas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, no vamos a seguir adelante, no vamos a lograr. Estamos logrando muchos mercados. Mis felicitaciones, mi aplauso. ¿Qué vamos a exportar? Comencemos por algo que para mí es radical. Al país no pueden entrar semillas transgénicas por disposición del artículo 401 de la Constitución. Entonces, nos hemos quitado la posibilidad de ser súper eficientes en el agro con este tipo de semillas, porque a alguien se le ocurrió que las 5 grandes productoras de semillas en el mundo estaban acaparando la condición. Salomón, sí. pero todo lo que se importa de pasta de soya y todo eso es producida con semilla transgénica. Así es. A ese punto quería llegar, Giovanni. O sea, no es posible que sigamos con estas ataduras. Se propone un cambio en la Constitución, pero nos olvidamos de este cambio que ha mermado nuestras posibilidades de competitividad a nivel agrícola. ¿Por qué han subido los ingresos exportables del país? ¿Por qué? Porque se estaba vendiendo arroz a Colombia. ¿Por qué? Porque se ha logrado llegar a una complementariedad con los países. No podemos llegar a acuerdos con quien somos competidores, pero es necesario todos los acuerdos con el Japón, con la Unión Europea, con China, con Corea del Sur, con Corea y con todos los países con los que somos complementarios. Con los que somos competidores es imposible lograrlo. Voy a tomar el caso de Brasil. Brasil es más alto productor de banano que el Ecuador. Vaya a vender un banano en Brasil, imposible. O sea, Uruguay es un excelente productor de arroz. Vaya a vender arroz. Entonces nosotros tenemos que lograr una diversificación de producción agrícola, una tecnificación primero y una innovación permanente para lograr niveles de alta eficiencia. ¿Cómo lograr bajar el costo de la canasta familiar? Produciendo más. Sí, Salomón, se nos acabó el tiempo, lamentablemente ya nos están haciendo señas. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros a esta hora y también agradecemos a todos los radioescuchas por acompañarnos una vez más. Que tengan una buena tarde. Gusto, Salomón. Gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.